Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 11. Leon. Alexander usó su poder psíquico para mover a los dos miembros de la pandilla, que se habían golpeado cabeza contra cabeza hasta quedar inconscientes, a una esquina detrás de la tubería. No esperaba encontrarse con dos pandilleros patrullando justo después de bajar. Al recordar su suerte desde que entró en esa zona urbana abandonada, no había sido buena. Primero, se topó con el culto Genes de Aler, luego se vio obligado a beber tanto que tenía un terrible dolor de cabeza, luego viajó en un tren inestable, luego se encontró con dos hombres encapuchados sospechosos de ser cultistas, y ahora, habiendo ingresado al antiguo octavo distrito, se había topado con dos miembros de una pandilla. Alejandro no pudo evitar preguntarse si estaba maldito. Tal vez debería encontrar a alguien que le haga una lectura del tarot del emperador. ¿Por qué no me dejas hacer la adivinación por ti? Dijo la figura alada en la luz blanca. No, gracias. No confío en ti, respondió Alexander, sacudiendo la cabeza. Sin embargo, la figura alada en la luz blanca sacudió sus plumas y un estallido de luz blanca pura apareció ante Alexander, materializándose en una pila de cartas delgadas. Estas tarjetas tenían diversos patrones divinos y exóticos, cada uno aparentemente con un significado simbólico único. Dibuja 1. ¿No es este todavía el tarot del emperador? Preguntó Alejandro sin poder resistirse a quejarse. Se rumoreaba que el tarot del emperador era un método de adivinación diseñado por el propio emperador, vinculado a sus pensamientos. Aunque no podía explicar exactamente por qué el emperador se involucraría en tal superstición callejera, el tarot del emperador era de hecho uno de los pocos métodos de adivinación confiables y relativamente de bajo riesgo en la galaxia. Los marines espaciales, la Inquisición e incluso la eclesiarquía usaban el tarot del emperador para la adivinación, aunque sus métodos eran mucho más sofisticados. A diferencia de cómo la mayoría de los residentes de Ive City simplemente roban unas cuantas cartas de una pila de toscas tarjetas de papel. Dibuja uno y pruébalo, dijo la figura alada en la luz blanca. Pero Alejandro negó con la cabeza con firmeza. Aunque fuera el tarot del emperador, no quería que esa entidad de la disformidad que tenía ante él adivinara su futuro. No importa, puedo dibujar uno yo mismo. La figura alada en la luz blanca no estaba molesta. Sacó una carta y se la mostró a Alejandro. MMM. Era una carta de los arcanos mayores, la número 14, que representaba a un ángel sosteniendo dos pequeños crisoles. El ángel vertía el líquido del crisol de su mano izquierda en el de su mano derecha. Pero lo que hizo fruncir el ceño a Alexander fue que el ángel en esta carta de los arcanos mayores no tenía alas de un blanco puro, sino un par de alas podridas y escamosas. La posición vertical de esta carta predice paciencia, y la posición invertida es comunicación, una cooperación que requiere paciencia y comunicación le traerá éxito. La figura alada en la luz blanca susurró. Y eso indica secretamente que el objeto de su cooperación está guiado por alguna entidad de nivel superior. 14, que son dos sietes, murmuró Alexander. 7, el número sagrado de Nurgle, más los crisoles y las alas escamadas. Esto ya no era una metáfora. Era una señal clara. Alexander sintió un hormigueo en el cuero cabelludo. Estaba cada vez más seguro de que le esperaba la mala suerte. De repente, unos pasos resonaron en los oídos de Alejandro. Instintivamente giró la cabeza para mirar en la dirección de donde provenía el sonido. Doblando la esquina de la sección de tuberías, emergieron dos figuras envueltas en capas marrones con capucha. Mont estaba profundamente frustrado. Para evitar que el futuro mostrado por el ángel se haga realidad, él y su hermano se arriesgaron al peligro de subir desde la subcolmena e infiltrarse en este abandonado antiguo octavo distrito, buscando la ubicación de la reliquia que podría abrir la puerta. Sin embargo, el puesto avanzado de las PDF, que probablemente contenía la ubicación de la reliquia, quedó enterrado bajo los escombros derrumbados. Esto puso ansioso a Mont. A diferencia de la ansiedad de Mont, su hermano mayor, Marquite, aún mantenía la paciencia enseñada por el ángel. Quizás por eso tuvo más suerte. Marquite decidió evitar temporalmente a los pandilleros que patrullaban. Planeaba usar el fluido digestivo corrosivo otorgado por el ángel para erosionar un paso hacia el puesto avanzado del PDF desde arriba. Pero esto podría tomar varios días para completarse, y Mont no podía aceptarlo. Aunque el gobernador apenas podía administrar la colmena inferior, gente como ellos todavía no era bienvenida.
Prolongarlo demasiado provocaría problemas innecesarios. ¿No lo entiendes? Nuestro tiempo es precioso. No somos bienvenidos aquí arriba. Alguien podría encontrarnos en la próxima esquina y hacernos algo, ¿eh? Mont le dijo a su hermano, Marquite, mientras pasaban por una esquina de la sección de tuberías. Sin embargo, antes de que pudiera terminar la frase, Mont sintió una mirada fija sobre ellos. Rápidamente giró la cabeza y vio a un hombre parado junto a la tubería, mirándolos. El hombre llevaba un ridículo sombrero de juguete, pero después de ver la cara del hombre, Mont no pudo reír. El rostro hundido bajo el sombrero, ese rostro con cabello y barba dorados como los de un león, frío como la escarcha. Mont instintivamente sintió miedo. En el momento en que esos ojos fijos en ese rostro profundo lo miraron, el corazón deformado en su pecho casi dejó de latir. Le pareció ver en esos ojos un bosque muy profundo, oscuro y frío. Aquel bosque estaba lleno de sombras y bestias corruptas, donde se arrastraban innumerables cosas oscuras, prohibidas e indescriptibles. Y este hombre frente a él parecía haber vivido en este bosque completamente oscuro, separado del mundo humano, desde el día en que nació, cazando a esas bestias blasfemas. El hombre frunció el ceño al ver a Mont y a su hermano. En un instante, Mont creyó ver un león, latente en la oscuridad, esperando cazar a los dos hermanos como su presa. Mont escuchó vagamente el grito de pánico del ángel. A diferencia de su hermano, él no podía escuchar claramente la guía del ángel. Solo podía oír voces fragmentadas y menos claras. Pero podía sentir que la exclamación del ángel estaba llena de miedo e incredulidad. El ángel gritaba frases cortas y fragmentadas, el león. La primera. Imposible. El parecido. Es tan parecido. No es él. Su físico no es el adecuado. El ángel estaba aterrorizado por esa cara. Bastaba con una cara para que entrara en pánico. Mont miró a su hermano. Y se dio cuenta de que parecía haberse quedado congelado en el lugar debido a la exclamación del ángel. Mont se dio cuenta del peligro. Rápidamente llevó la mano a su cintura, sacó la daga cubierta de óxido escarlata y se cortó una herida en la muñeca. Sangre corrosiva y tóxica manchó la daga. Mont, sosteniendo la daga manchada de sangre, se abalanzó sobre el hombre de rostro severo sin dudarlo. Mont. Para. Gritó su hermano desde atrás. Pero los ojos de Mont solo estaban puestos en el hombre con aspecto de león y el ridículo sombrero. El dedo en ese ridículo sombrero de repente lo señaló. Comentario 3 comentarios. Votar chapter 12. Colmeleman. Mont sintió un puño de hierro invisible golpear su pecho y sus 27 costillas emitieron simultáneamente un crujido crujiente. Psíquico. Mont se quedó atónito por un momento. Pero rápidamente recuperó el sentido, soportando el dolor para blandir la daga en su mano, que estaba cubierta de sangre pútrida. Un chorro de sangre chisporroteante y burbujeante brotó de la daga y se dirigió hacia el hombre de rostro severo. Sin embargo, la figura del hombre desapareció repentinamente de su lugar y la sangre se esfumó, salpicando una tubería cercana. La tubería de metal se corroyó instantáneamente y aparecieron pequeños hoyos que emitían columnas de humo blanco. La figura del hombre apareció de repente detrás de Mont. Mont mordió la lengua y su boca se llenó instantáneamente de sangre. Se giró bruscamente y escupió una bocanada de sangre hacia el hombre. La mano mecánica sobre la cabeza del hombre formó una palma. En un instante, una pared invisible pareció bloquear el frente del hombre, desviando la sangre corrosiva. ¿De dónde salió un psíquico tan poderoso como tú, del nido inferior? Preguntó Mont con voz grave. Sin embargo, el hombre permaneció en silencio, solo para que el sombrero de superpoderes en su cabeza señalara a Mont nuevamente. Mont se alejó rápidamente, solo para ver una grieta de medio metro de ancho abrirse en el suelo a su lado. Fue como si un pesado martillo invisible lo hubiera destrozado. Los ojos de Mont estaban inyectados en sangre al darse cuenta de la formidable fuerza del oponente. Escupió un poco de sangre de su boca, humedeciéndose los labios. Contamina mi sangre, las moscas bailan. Picazón insoportable, alimenta a los gusanos con sangre. Mont cantó en voz baja unas frases cortas. Una fina capa de espuma emergió de la sangre que fluía por el suelo, como si pequeños gusanos se retorcieran en ella. Espera, Mont, para. El grito de Marquite resonó cuando se interpuso entre el hombre de rostro severo y Mont. No queremos hacer daño. Le dijo Marquite al hombre que tenía delante. Alexander miró al hombre alto y encapuchado que estaba frente a él, luego miró a Mont, que agarraba con fuerza su daga manchada de sangre. No, amigo, ¿a esto le llamas no hacer daño?
No he hecho nada y este tipo con una daga se abalanzó sobre mí como si fuera una emergencia. ¿Qué? ¿Acaso doy tanto miedo con mi cara bonita? ¿Tienes algún problema con mi cara de león, que está llena de justicia? Y de todas formas, ¿la sangre de esa buena persona es corrosiva? Alexander miró la sangre que chisporroteaba en el suelo. Si esa sangre le caía encima, al menos perdería una capa de piel. Estos dos son realmente cultistas. Me llamo Marquite, y este es mi hermano Mont. Somos, carroñeros, sí, carroñeros. Al parecer notando la profunda desconfianza en los ojos de Alexander, el hombre alto y encapuchado que se hacía llamar Marquite explicó rápidamente. Vinimos aquí a buscar cosas valiosas. Mon debió confundirte con un pandillero, por eso te atacó de repente. Me disculpo en su nombre. Hermano. Mon levantó la vista, aparentemente disgustado. Pero Marquite negó con la cabeza ferozmente. Entonces, me confundieron con un pandillero. Alexander los miró con recelo. Recordó la carta del tarot del emperador con una figura alada dibujada en la luz blanca anteriormente. Pero es mejor evitar problemas. Alexander hizo un gesto con la mano, indicando que el asunto estaba zanjado. Si bien el dispositivo en su cabeza le otorgaba poderosos superpoderes, también consumía mucha energía. Si llegara a haber una pelea, ¿quién sabe si estos dos hombres encapuchados sacarían algo de magia de Nurgle? Señor, parece ser usted un psíquico. Le gritó Marquite a Alexander, quien se estaba dando la vuelta para irse. Alexander miró a Marquite, sin responder a su pregunta. No quería perder el tiempo con ellos, no solo por el peligro. El antiguo Distrito 8 era una gran área de la antigua Colmena Superior, no pequeña, y su estructura interna era tan compleja como un laberinto. Además, había muchos pandilleros patrullando alrededor, por lo que encontrar el puesto avanzado de las PDF dentro no sería fácil. No quería perder el tiempo. No, no quiero hacer daño. Marquite se rió entre dientes y dijo en un tono suave. Solo quería decir que quizá todos seamos personas no bienvenidas aquí. ¿Por qué no podemos cooperar? Le dio una palmadita en la espalda a Monty y dijo. Como has visto, la sangre de mi hermano es corrosiva, yo también tengo habilidades similares. Usamos esto para corroer un agujero en el suelo y cavar nuestro camino hasta aquí. ¿Y tú? ¿Cómo lo hiciste? Tu poder psíquico parece permitirte teletransportarte. Marquite hizo una pausa, luego señaló el suelo y dijo. Encontramos un puesto de avanzada del PDF abajo. Está cubierto de escombros y nadie puede entrar. Pero tu habilidad de teletransportación, tal vez, podría llevarnos adentro. Alexander se detuvo y miró a Marquite. ¿Dijiste un puesto avanzado del PDF? Por supuesto que podemos cooperar. Antes de que Marquite pudiera terminar, Alexander meneó la cabeza y se giró para irse nuevamente. Esperar. Marquesa intentó llamar a Alejandro nuevamente. Más que en mentiras, maquinaciones y engaños, confío en la tradición, la inevitabilidad y el amor como en la familia. Lo que acabo de decir no contenía mentiras. Puedo llevarte a ver la ubicación de ese puesto de avanzada del PDF. Alexander frunció el ceño ligeramente. De hecho, estos dos eran claramente cultistas. Pero los cultistas también diferían. Aquellos que adoraban al Señor del Cambio a menudo favorecían la mentira y el engaño. Sin embargo, los cultistas que adoraban a Nurgle a veces mostraban sinceridad, sencillez y confianza similar a la de los miembros de una familia. Aunque los seguidores de Nurgle seguían siendo peligrosos, al menos su probabilidad de mentir era mucho menor que la de los seguidores de un Señor del Cambio. Con la teletransportación y el anillo arbitrario proporcionado por el sombrero superpoderoso en su cabeza, incluso si había peligro, sus posibilidades de escapar aún eran muy altas. Y además, Alejandro recordó el presagio de aquella carta del tarot del emperador, una cooperación que requiere paciencia y comunicación. Se decía que las cartas del tarot del emperador estaban conectadas con la voluntad del propio emperador. Emperador, eres tú quien me hace cooperar con los herejes. No me culpes. Alexander murmuró suavemente. Puedo ayudarte a entrar al puesto avanzado del PDF. Miró a los dos que estaban detrás de él y dijo con cierta cautela. Llévame allí. Me alegra que podamos confiar el uno en el otro, dijo Marquite con voz suave. Por favor, créanme, todo lo que hacemos es por el bien de todos. No me interesa lo que quieras hacer. Supongo que probablemente tampoco te interesen las armas del almacén PDF. Alejandro meneó la cabeza y le dijo a Marquesa. Tú tomas lo que quieres, yo tomo las armas, así de simple. Por supuesto.
Marquite sonrió suavemente, su buen humor era escalofriantemente inquietante. Como símbolo de confianza mutua, ¿puedo saber su nombre? ¿Nombre? Alexander frunció el ceño. Sí, mi nombre, dijo Marquite con una sonrisa. Como colaboradores, al menos deberíamos sabernos el nombre. Alexander asintió y dijo. Está bien entonces. Puedes llamarme, Leman Russ. Uno comentario. Votar Chapter 13. Lazi. Mi nombre es Leman Russ, dijo Alexander con seriedad. En el momento en que escucharon ese nombre, las tres personas presentes no pudieron evitar perder la compostura. No necesitas mentirnos con un nombre falso tan superficial, dijo Mont, sacudiendo la cabeza. Está bien si no quieres decir tu verdadero nombre, dijo Marquite con una suave sonrisa. ¿Tienes alguna obsesión con Leman Russ? Preguntó la figura alada vestida de blanco. Un nombre que combinaba a dos primarcas del imperio y a dos primarcas que se oponían ferozmente entre sí. Uno Lionel Johnson, el primarca del ángel oscuro. Leman Russ, el primarca de los lobos espaciales. El nombre Leman Russ en 40K era tan absurdo como que alguien se llamara Jesús o Mahoma. ¿Cómo es un nombre falso? Mis padres me pusieron el nombre según sus preferencias, dijo Alexander con seriedad. ¿Tu padre veneraba al primarca Lionel Johnson, y tu madre al primarca Leman Russ? Preguntó Mont con cierta curiosidad. Uno no, a mi papá le gustan los gatos y a mi mamá le gustan los perros, dijo Alexander con una sonrisa. Puede que Leman Russ esté muy feliz, pero Lionel Johnson definitivamente no te dejará ir tan fácilmente, dijo la figura débilmente. Mont y Marquite intercambiaron miradas. Aunque Alexander no podía verles los rostros bajo las capuchas, percibía su desconcierto. Ahora siento que estás en el mismo camino que nosotros. Mont se volvió hacia Alexander y le dijo. Solo por esa frase que acabas de decir, mereces ser enviado a la hoguera y asado lentamente durante 3 días y 3 noches. Más allá de esto está la guarnición del PDF. Después de navegar por las calles laberínticas y ruinosas de Ciudad Colmena, Marquite y Mont llevaron a Alexander, que se hacía llamar Leman Russ, a una ruina en las profundidades del distrito de Ciudad Colmena. Mont, Marquite y Alexander se escondieron detrás de un espacioso edificio no muy lejos, observando la escena. Montañas de escombros se amontonaban entre el suelo y el techo de la Ciudad Colmena, como un muro de suspiros infranqueable. Y al pie de la montaña de escombros, las bandas locales ya habían establecido bastiones temporales. Pequeños generadores rugían, canalizando electricidad hacia las casas abandonadas cerca de esta calle, iluminando las bombillas recién instaladas. El viejo 8 distrito alguna vez fue parte de la Colmena Superior, habitada por la clase media de la Ciudad Colmena. Eran los burócratas que manejaban los asuntos diarios de la Ciudad Colmena, los altos gerentes de fábrica y los proveedores de servicios políticos y económicos necesarios para la vida de los nobles. Sus condiciones de vida eran muy superiores a las del nido inferior. Aquí el espacio era más grande, los edificios mejores y las calles más anchas. No había prácticamente ninguna posibilidad de colarse por las complejas calles. Además, estos pandilleros habían apilado muros bajos de escombros entre las casas, lo que constituía una defensa formidable. Después de todo, el equipo dentro de la guarnición de las PDF más allá de esta montaña de escombros era codiciado por innumerables bandas. Alexander entrecerró los ojos ligeramente. Notó una pequeña excavadora ensamblada estacionada al lado de la montaña de escombros. ¿De verdad lograron traer una excavadora pequeña? Murmuró Mont en voz baja, agachándose junto a Alexander. Parece que hay un mecánico hábil en esta pandilla, asintió Alexander y dijo. Vio a 2 o 3 hombres vestidos como trabajadores de Ive City ajustando la pequeña excavadora al lado de la máquina. ¿Cómo planeaban entrar originalmente? Preguntó Alexander a las dos figuras encapuchadas. Mi hermano planeaba corroer un túnel en el distrito de las tuberías y entrar a la guarnición de las PDF desde arriba, dijo Mont. El ojo de Alexander se crispó levemente. Observó el tamaño de la montaña de escombros que tenían ante ellos, evaluando la distancia entre el distrito de tuberías y la guarnición de las fuerzas de defensa popular. Incluso si el emperador se levantara de su trono, ustedes dos no habrían logrado abrirse paso, dijo Alexander torciendo la boca. Yo también lo pensé, dijo Mont, estando totalmente de acuerdo. Dejen de repetirse, Marquite negó con la cabeza, impotente. Necesitamos paciencia, mucha paciencia. Entonces encontraré la manera de entrar yo solo. Ustedes dos pueden regresar y cavar lentamente, dijo Alexander, encogiéndose de hombros. ¿Tienes alguna forma de entrar? Le preguntó Mont a Alexander.
Preferiblemente no muera nadie, dijo Marquite en voz baja. No queremos llamar demasiado la atención. Al oír esto, Alexander no pudo evitar poner los ojos en blanco. No esperaba que su primera vez cooperando con cultistas implicara que pidieran que nadie muriera. ¿Cómo decirlo? Muy al estilo de los seguidores de Nurgle. ¿Entonces tienes alguna brujería mágica que pueda provocarles diarrea o algo así? Preguntó Alexander, acariciándose la barbilla. Mont y Marquite intercambiaron miradas. Mi sangre es tóxica. Si la añadiera a su fuente de agua, debería causarles diarrea, ¿verdad? Mont dijo con cierta incertidumbre en su tono. ¿Diarrea? ¿Solo diarrea? Alexander se quedó atónito por un momento, mirando a Mont con una expresión extraña. ¿Tu sangre, como seguidor de Nurgle, solo puede causar diarrea? Al notar la mirada peculiar de Alexander, Mont guardó silencio por un momento antes de decir. Algunos desafortunados también podrían sufrir infecciones parasitarias o algo así. La sangre de un seguidor de Nurgle solo causa diarrea e infecciones parasitarias, no importa cómo lo pienses, es un poco, está bien, la toxicidad sanguínea de Mont es bastante vergonzosa. Nunca ha matado a nadie. Marquite dijo con calma. Si no fuera por sus propiedades corrosivas, la sangre de Mont no sería letal en absoluto. Después de añadirla al agua, la sangre se diluye y su corrosividad ya no es dañina. Hermano. Dijo Mont, sintiéndose abatido. Al oír esto, la boca de Alexander se torció ligeramente. ¿Cómo pudo sentir que estos dos cultistas eran un poco cojos? Marquite tenía tan buen carácter que no parecía un cultista y era excesivamente paciente. En cuanto a Mont, como seguidor de Nurgle, su sangre, además de su naturaleza corrosiva, solo podía causar diarrea e infecciones parasitarias. No me extraña que Asford no haya tenido muchas travesuras sectarias. Resulta que tu nivel profesional es así de bajo. Alexander miró a los dos cultistas con un toque de lástima. A este nivel, siendo cultistas en la ciudad colmena, no era fácil. Pero mira, hay gente vigilando su fuente de agua. ¿Cómo vas a añadir la sangre de Mont? Preguntó Marquite, señalando la fuente. Había 6 o 7 pandilleros patrullando allí. 4, ajá. Tengo una idea. Alexander rió entre dientes y señaló con el dedo la excavadora al pie de la montaña de escombros. El brazo mecánico de su sombrero también extendió un dedo con él. ¡Bum! Zumbido. Se escuchó un sonido de fricción mecánica y la pequeña excavadora estacionada al pie de la montaña de escombros de repente levantó su brazo mecánico. Los trabajadores de Ciudad Colmena reunidos a su alrededor, quienes la estaban ajustando, se sobresaltaron y rápidamente retrocedieron unos pasos. ¿Qué estás haciendo? Gritó un pandillero cercano. No lo tocamos. Explicaron rápidamente los trabajadores de Ciudad Colmena. Entonces, ante las miradas sorprendidas de los trabajadores y los pandilleros, la excavadora giró lentamente su cabeza hacia los pandilleros. ¿Podría ser el espíritu de la máquina manifestándose? Gritó en voz alta un trabajador de Ciudad Colmena, recordando historias que había escuchado sobre el espíritu de la máquina. El espíritu de la máquina está contento. Otro trabajador de Ciudad Colmena no pudo evitar gritar. Entonces, el brazo mecánico de la excavadora se balanceó hacia abajo con fuerza, noqueando a un pandillero que se encontraba cerca. Los rostros de los trabajadores de Ciudad Colmena pasaron instantáneamente de la emoción al horror. El espíritu de la máquina está disgustado. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 14. Apease de Machine Spirit. El espíritu de la máquina está disgustado. Al ver la excavadora agitar salvajemente su brazo mecánico, los trabajadores de la Ciudad Colmena y los miembros de la pandilla cayeron en pánico. Balanceó su cuerpo y giró sus orugas como una criatura viviente, levantando una lluvia de escombros en el suelo. La excavadora se ha vuelto loca. Los pandilleros se retiraron aterrorizados. Rápidamente levantaron sus armas automáticas y desataron una lluvia de balas contra la pequeña excavadora. Las balas impactaron en la carcasa de ceramita de baja calidad de la excavadora, provocando chispas. Ni siquiera la carcasa de ceramita de baja calidad pudo ser perforada por las balas de las pistolas automáticas de los miembros de la pandilla. La lluvia de balas solo pareció volver aún más frenético al excavador. Su brazo mecánico se balanceó violentamente, estrellándose contra un edificio cercano, provocando que la estructura temblara y los escombros se dispersaran bajo la inmensa fuerza, haciendo que los miembros de la pandilla se apresuraran a esquivarlos. ¿Qué carajo hacemos? Gritó el líder de la pandilla a los trabajadores. Máquinas que cobraban vida.
Solo habían oído hablar de ellas en rumores e historias, y su comprensión del espíritu de la máquina se limitaba a conocer el término. Los trabajadores estaban igualmente desconcertados. Sabían un poco sobre máquinas, pero no tenían ni idea de algo tan místico como el espíritu de la máquina. ¿Debemos apaciguar al espíritu de la máquina? Preguntó de repente un trabajador. Sí, sí, lo recuerdo. En momentos como este, deberíamos apaciguar al espíritu de la máquina. Otro trabajador asintió vigorosamente. Las historias que escuché en la taberna decían lo mismo. Apaciguar al espíritu de la máquina. Parloteaban los trabajadores. El pandillero líder asintió, agarró a un pandillero cercano y señaló la excavadora enloquecida, diciendo: Tú, ve a apaciguar al espíritu de la máquina. Yo. El joven pandillero se señaló la cara, completamente desconcertado, y dijo: ¿Voy a apaciguar al espíritu de la máquina? ¿Eso es real? Date prisa. Rugió el líder de la banda. El joven pandillero se estremeció y avanzó tímidamente. No sabía nada sobre cómo apaciguar al espíritu de la máquina. Solo podía extender sus manos y, utilizando las habilidades que empleaba por la noche para servir a su esposa, acarició la carcasa de la excavadora. Sus movimientos eran suaves y empalagosamente dulces. ¿De verdad va a funcionar? El líder de la banda frunció el ceño mientras observaba cómo se desarrollaba la escena. Mientras el joven pandillero acariciaba y frotaba, la excavadora se detuvo. ¿De verdad funcionó? Los ojos del líder de la pandilla se abrieron de par en par. Los trabajadores que estaban cerca también quedaron boquiabiertos de sorpresa. Yo puedo apaciguar al espíritu de la máquina. El joven pandillero estaba encantado. Giró la cabeza y saludó con el pulgar a los otros miembros de la pandilla que estaban detrás de él. Los demás pandilleros aplaudieron inmediatamente. Entonces, la excavadora levantó su brazo mecánico en alto detrás del joven pandillero. Estallido. El brazo mecánico se estrelló fuertemente y los ojos del joven pandillero se pusieron en blanco mientras se desmayaba. Las ruedas de la excavadora comenzaron a girar frenéticamente de nuevo y su brazo mecánico se balanceaba violentamente. Alexander sintió que el sudor le corría por la frente. Controlar la excavadora con psicoquinesis desde tal distancia, haciendo que pareciera que el espíritu de la máquina estaba arrasando, fue bastante agotador. Afortunadamente, todo el bastión de la pandilla estaba en caos. Incluso los pandilleros que custodiaban la fuente de agua fueron atraídos, intentando someter al excavador loco. Esta fue una oportunidad. Alexander miró a Mont, quien comprendió inmediatamente. Usó su daga cubierta de óxido para cortarse el brazo, y de él brotó sangre burbujeante. Mont tomó una piedra del suelo y derramó sangre sobre ella. La piedra se corroyó instantáneamente con numerosos hoyos diminutos, que se llenaron con su sangre. Simplemente tira esta piedra al estanque de agua, le dijo Mont a Alexander. Alexander asintió, recogió la piedra y su cuerpo desapareció de su lugar en un instante, reapareciendo un momento después junto al estanque de agua de la fortaleza de la pandilla, donde arrojó la piedra al agua. No muy lejos de allí, bajo el montón de escombros, la excavadora, que ya no estaba bajo el control psicoquinético de Alexander, se había detenido. Los pandilleros estaban sorprendidos y exhaustos, mirando la excavadora, empapados en sudor. Eso debería bastar, asintió Alexander levemente, su figura desapareció del borde de la piscina y reapareció instantáneamente junto a Monty Marquite. Está dentro, dijo Alexander, asintiendo levemente hacia Monty Marquite. Los tres se quedaron a la sombra de la casa, observando a los jadeantes pandilleros y a los trabajadores de Ive City que se encontraban cerca. En poco tiempo, casi todos habían bebido agua contaminada con la sangre de Mont. Y luego no pasó nada. El ojo de Alexander se movió ligeramente. De hecho, algunos pandilleros habían empezado a tener diarrea y otros se quejaban de malestar estomacal. Pero la mayoría de la gente no parecía afectada. Mont notó el ligero tic en el ojo de Alexander y dijo, un poco inseguro. Las constituciones populares no pueden generalizarse. Algunas personas pueden tener diarrea inmediatamente después de beber agua sin filtrar. Es posible que otros no sientan molestias estomacales hasta mediodía después. Al oír esto, el ojo de Alejandro se movió aún más violentamente. No, amigo, dijo Alexander cubriéndose la cabeza y mirando a Mont, ¿la toxicidad de tu sangre es del mismo nivel que la del agua sin filtrar? Mont asintió con cierta culpa. Los componentes tóxicos en mi sangre son secretados y almacenados por glándulas, son inherentemente limitados. He usado bastante ahora para tratar contigo, por lo que la toxicidad puede ser un poco baja ahora. Espera un poco más, espera un poco más.
Mont hablaba cada vez con menos confianza. En realidad no fue su culpa, murmuró Mont para sí mismo. Justo ahora se había sobresaltado al ver el rostro aterrador de Le Mans Rouge. No pudo contenerlo y absorbió la mayoría de las sustancias tóxicas de sus glándulas en la sangre, consumiéndolas. Ahora, la toxicidad de su sangre era demasiado baja. Espera un poco más, ten paciencia. Mont miró a Marquite a su lado. ¿Verdad, hermano? Marquite también parecía un poco avergonzado y no pudo evitar girar la cabeza. Al mirar a los dos cultistas incompetentes que tenía frente a él, Alexander sintió una repentina necesidad de derrumbarse. ¿Qué genio del jardín de Nurgle corrompió a estos dos cultistas incompetentes? Otros cultistas reciben la bendición de Nurgle, del Gran Puro. ¿Acaso ustedes dos recibieron la bendición de un Nurglete? ¡Qué incompetentes! Alejandro meneó la cabeza y extendió la mano hacia Mont. Préstame tu daga. ¿Eh? Mont se quedó atónito por un momento, luego le entregó la daga escarlata y cubierta de óxido que tenía en la mano a Alexander. Alejandro pesó la daga. Decidió resolver el problema de una manera más simple y directa. Bajo la mirada desconcertada de Mont, la figura de Alexander desapareció de su lugar en un abrir y cerrar de ojos. De repente apareció detrás del miembro líder de la pandilla, sosteniendo la daga de Mont sobre su garganta. Los pandilleros que los rodeaban se sobresaltaron y rápidamente levantaron sus pistolas automáticas, apuntándolas a Alexander. Que nadie se mueva. Esta daga mía está recubierta de un veneno mortal y corruptor. Un pequeño rasguño puede convertir a una persona en pus, corromper su alma y caer en el dominio de los demonios, para no volver jamás al trono dorado por toda la eternidad. Comentario 3 comentarios. Votar Chapter 15. Was de Cultister. El líder de la pandilla se quedó mirando fijamente la daga roja y oxidada que tenía presionada contra el cuello. La daga no era particularmente afilada, pero estaba cubierta de manchas de sangre roja oscura, óxido retorcido como runas y marcas corrosivas, que exudaban una aura misteriosa y siniestra. Combinado con lo que dijo la persona que de repente apareció detrás de él, está recubierto de un veneno mortal y corruptor. Un simple rasguño te convertirá en un charco de pus, e incluso tu alma se corromperá, incapaz de regresar al trono dorado. El líder de la pandilla no pudo evitar tragar saliva, temblando mientras se giraba para mirar al hombre detrás de él. Entonces, las pupilas del protagonista se contrajeron de repente y sus piernas no podían dejar de temblar. ¡Qué rostro tan aterrador era! Ojos de búho y boca de tigre, tan siniestro como si hubiera sido tallado en roca ígnea en el pozo más profundo y oscuro, como un león acechando en las sombras. El miembro líder de la pandilla sospechaba que si hacía el más mínimo movimiento para desafiar al hombre frente a él, esta daga lo apuñalaría en un charco de pus y caería en el reino de los demonios. No solo el miembro principal de la pandilla, sino también los miembros de la pandilla cercana y los trabajadores de la ciudad colmena estaban aterrorizados. Apareciendo de repente como un fantasma, afirmando que la daga en su mano tenía propiedades blasfemas y un rostro tan severo y aterrador que hacía que las piernas se debilitaran. Cultista. Es un cultista. Los pandilleros de repente sintieron que sus piernas cedían. En la ciudad colmena, las amenazas más peligrosas nunca fueron las diversas bandas criminales, sino esos cultistas blasfemos. El líder de la banda se quedó sin aliento, mirando la daga presionada contra su cuello, y rápidamente dijo con voz temblorosa. Por favor, no te apresures, por favor, no te apresures, podemos hablar de cualquier cosa. Al ver a los aterrorizados pandilleros y trabajadores de la ciudad colmena, Alexander también se sintió un poco entumecido por un momento. Su única intención era secuestrar al miembro líder de la banda y aprovechar la oportunidad para entrar al puesto avanzado del PDF con el bolsillo de 4 dimensiones. Pero ahora, parecía que el efecto era demasiado bueno. Alexander notó las miradas que le dirigían. Eran claramente las miradas que uno le daría a un cultista. No tengas miedo, no soy un cultista. Alejandro dijo con voz suave. Solo quiero entrar al puesto avanzado del PDF y espero que no me detengas. Mira mi rostro, lleno de justicia. ¿No es leal? Mientras hablaba, Alexander acercó su rostro al miembro líder de la pandilla. La expresión del líder de la pandilla se arrugó y sus piernas no dejaban de temblar. Sí, usted, señor, no es un cultista. Si no era un cultista, ¿cómo pudo aparecer de repente como un fantasma? Si no era un cultista, ¿cómo podía su daga contener veneno que corrompía el alma? El líder de la banda miró la daga carmesí presionada contra su cuello, luego, después de un momento de silencio, asintió vigorosamente y dijo. Sí, tienes razón.
Claramente no eres un cultista. Tu rostro refleja rectitud y lealtad al emperador. Mira esta cara de león. Parece llena de sinceridad, sin ningún secreto. Alexander asintió en profundo acuerdo. Su rostro estaba modelado a partir del primarca Leonel Johnson. No importaba cómo lo pensara, exudaba lealtad. Estoy muy satisfecho con su cooperación. Alexander palmeó con aprobación el hombro del líder de la banda y saludó a las sombras en la distancia. Mont y Marquite emergieron de ellos, vestidos con túnicas marrones y con el rostro oculto. Los pandilleros que los rodeaban les abrieron paso a los dos. Mont caminó hacia el lado de Alexander y le hizo una rígida reverencia. Alexander le indicó a Mont que tomara la daga, ayudándolo a retener al líder de la banda como rehén. Luego, los condujo a él y a Marquite al pie del montón de escombros. Metió la mano en su ropa y, oculto por sus prendas, sacó el bolsillo de 4 dimensiones de su bolsillo de 4 dimensiones y lo presionó contra la pila de escombros. Pasen, ordenó Alexander a Mont y Marquite. ¿Pasar? Preguntó Mont con una mirada algo desconcertada y aturdida. Desde el principio, no había podido seguir el hilo de pensamiento de Alexander. Solo sentía que todo había sucedido de repente. Alexander había secuestrado al líder de la banda y los había llevado al pie del montón de escombros. Entonces, sin saber de dónde sacó un anillo dorado de la altura de un hombre, que colocó en la pared. Entonces apareció un agujero completamente negro dentro del anillo. Atravesar lleva al puesto de avanzada de las fuerzas de defensa de Israel. Dicho esto, Alexander entró primero. Marquite lo siguió de inmediato. Mont dudó un momento, apartó al líder de la banda y también pasó. Entonces, sintió que el paisaje ante sus ojos cambiaba, y cuando su cabeza emergió del anillo, ya estaba en un amplio claro. Parpadeó al darse cuenta de que había atravesado el montón de escombros y había llegado ante el puesto avanzado de la PDF. Frente a él se encontraba un campamento de las PDF en ruinas, con el escudo de la familia del gobernador Frax pintado en las paredes. Mont todavía observaba con cierto desconcierto cómo Alexander guardaba el anillo de oro en su ropa. Se quedó en silencio por un momento, procesando lentamente lo que acababa de suceder, y no pudo evitar decir: «No serás por casualidad un cultista, ¿verdad?» Alexander miró a Mont y dijo con una mirada de desdén: «¿Cómo se atreve un cultista como tú a llamarme cultista?» «Olvídalo, con tu nivel de profesionalismo, llamarte cultista es prácticamente un cumplido». Alexander, que nunca esperó que un día otro cultista lo llamara cultista, meneó la cabeza. Aunque no tenía lealtad o fe genuina en el emperador, al menos no había ido a adorar a esos espectros de la disformidad, ¿verdad? Estos dos seguidores de Nurgle en realidad lo acusaban de ser un cultista. «Familia, ¿quién lo entiende?» «Este cultista insufrible», murmuró Alexander con sarcasmo. Mont, sin embargo, meneó la cabeza. «Mi hermano y yo no somos cultistas. Estamos aquí por el bien de todo Asir». «Los herejes nunca piensan que son herejes», dijo Alejandro, encogiéndose de hombros. «¿No eres el mismo?», replicó Mont con sarcasmo. «Está bien, Mont, si no fuera por la ayuda de Leman Russ, no habríamos entrado tan fácilmente», intervino Marquite, tratando de suavizar las cosas. Todavía sentía una ligera incomodidad cuando mencionaba el nombre de Leman Russ. Alexander asintió levemente. «Mi objetivo son las armas del almacén. Si vas a hacer alguna brujería blasfema o algo por el estilo, espera a que termine de mover las cosas». «¿Vas a mover todas las armas del almacén tú solo?», preguntó Mont con cierta sorpresa. «¿No estarás planeando alguna brujería blasfema?» «Lamentablemente, no nos entiendes. Solo estamos aquí para buscar información», dijo Marquite sacudiendo la cabeza. Al oír esto, Alexander asintió. «Muy bien, si vas a buscar archivos, a ver si puedes ayudarme a encontrar un mapa del viejo Distrito 8 mientras estás allí». «Por supuesto», dijo Marquite sonriendo y asintiendo. Con eso, los tres caminaron juntos hacia la entrada del puesto avanzado del PDF. Justo antes de entrar al puesto avanzado, Marquite disminuyó ligeramente la velocidad, quedando medio paso detrás de Mont y Alexander. Luego recitó un encantamiento de 7 sílabas en voz extremadamente baja. Comentario 1. Votar Chapter 16. Guild. Las cejas de Alejandro se fruncieron al entrar en la guarnición de las PDF. Dentro de la guarnición de las PDF, algunos cadáveres yacían junto a los edificios. Llevaban los uniformes de la Fuerza de Defensa Planetaria de la Estrella Ashford, sus rostros estaban demacrados, con marcas de mordeduras y signos de descomposición.
La mayoría de los cadáveres estaban incompletos, lo que sugiere que después de que el gobernador ordenó el bombardeo del viejo 8 distrito, los soldados de las PDF enterrados bajo los escombros probablemente recurrieron al canibalismo. Pero eso no era lo que le importaba a Alejandro. Comer cadáveres en una ciudad colmena no era algo que causara mucha carga psicológica. Al fin y al cabo, una parte del famoso almidón de cadáver se elaboraba a partir de los cuerpos de los muertos. Los gremios de cadáveres, responsables de fabricar almidón de cadáver, utilizarían flotas de coches fúnebres y fábricas móviles para recoger a los muertos y procesar sus cuerpos para convertirlos en almidón de cadáver. Muchos residentes de la ciudad colmena habían consumido este almidón de cadáver. Lo que realmente hizo fruncir el ceño a Alejandro fue que esos cadáveres habían estado allí al menos durante 100 años. Sin embargo, estaban simplemente podridos y no reducidos a un montón de huesos. Un atisbo de vigilancia surgió en el corazón de Alejandro. Extendió un dedo hacia uno de los cadáveres. ¡Bang! Pronunció una sílaba. La cabeza del cadáver se abrió como una sandía golpeada por un martillo, y una mezcla de pus rojo, verde y blanco salpicó la pared detrás de ella, formando una pintura retorcida. Después de años de descomposición, las cabezas de estos cadáveres se habían vuelto blandas y podridas. La onda de choque de una pistola de aire fue suficiente para destrozarlas. Sin embargo, los demás cadáveres cercanos permanecieron inmóviles, como si realmente fueran solo cadáveres. Esto no está bien, ¿verdad? Frunció el ceño y volvió a extender el dedo. ¡Bang! 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 3 cabezas de cadáveres más estallaron, pero los cadáveres restantes todavía no se levantaron del suelo como cadáveres vivientes, como Alejandro había sospechado. Giró la cabeza y miró a Marquite y a Mont que estaban detrás de él. Marquite asintió levemente hacia él. Efectivamente, este tipo hizo algo. Alexander asintió con la cabeza hacia Marquite y luego, agitó el brazo y el brazo mecánico sobre su cabeza se movió en consecuencia, barriendo los cadáveres en la base de la pared. Las cabezas de aquellos cadáveres fueron aplastadas una a una, dejando un rastro de marcas rojas, verdes y blancas entrelazadas en la pared. Después de limpiar todos los cadáveres que tenía a la vista, Alexander le sonrió a Marquite antes de caminar con confianza hacia el almacén de PDF. Marquite observó esta escena y no pudo evitar sacudir la cabeza y suspirar, diciendo: «¡Qué cauteloso! ¿Le preocupa que despierte a estos cadáveres vivientes? Hermano, ¿se dio cuenta de que usaste el conjuro del ángel para dormir a los cadáveres?», preguntó Mont en voz baja. El tono de Mont transmitía sorpresa. Parecía incapaz de comprender cómo Alexander sabía que esos cadáveres eran cadáveres vivientes. Él nos entiende muy bien, quizá incluso mejor de lo que nos entendemos nosotros mismos, dijo Marquite con voz profunda. ¿Quién es exactamente? Leman Russ, un nombre que suena falso, dijo Mont, mirando en la dirección por donde se había ido Alexander. Marquite, sin embargo, guardó silencio. Recordó los gritos de horror del ángel. La mayor parte del tiempo, la voz del ángel estaba llena de una alegría aparentemente inagotable. Era la primera vez que escuchaba la voz del ángel tan aterrorizada. Y la información revelada en ese grito aterrorizado, este nombre podría tener algo de verdad. Marquite dijo con gravedad. El ángel dijo que su cara parece. Mont notó la vacilación en el tono de Marquite, como si estuviera considerando si pronunciar ese nombre o no. ¿A quién se parece?, insistió Mont. Es semidios de la Primera Legión durante la Gran Cruzada hace 10.000 años. Marquite respiró profundamente y dijo: Lionel Johnson. Su rostro es casi idéntico al de Lionel Johnson. Pero el físico no es el adecuado y la personalidad no es la misma. ¿Leman Russ parece un primarca? Al oír las palabras de Marquite, Mont se quedó sin aliento. No pudo evitar pensar en muchas posibilidades, cada una un tanto aterradora. No pienses en esas cosas. Él no ha investigado nuestros secretos, así que nosotros no deberíamos investigar los suyos. Encontrar rastros de esa reliquia sigue siendo lo más importante. Marquite meneó la cabeza y dijo, mirando alrededor de la oficina de la guarnición de la PDF. Le dio una palmadita a Mont en el hombro y caminaron juntos hacia ese edificio. El Imperio utilizaba muchos medios para almacenar información, siendo los más comunes el pergamino y las pizarras de datos. La información importante y valiosa se almacenaría en un pergamino más confiable y seguro. El resto se almacenaría en placas de datos. Mont rebuscó entre las placas de datos que tenía en la mano, buscando la información que ambos querían. Marquite, mientras tanto, organizó el pergamino.
Lo encontré, dijo Marquite señalando un trozo de pergamino. Sobre este pergamino estaba escrita una densa cadena de letras góticas. Este fue el registro detallado en PDF de la plaga de ese año. Documentó claramente la situación de la plaga en el distrito Oldgate. Marquite le hizo un gesto a Mont. Ayúdame a encontrar una placa de datos con un mapa del viejo distrito 8. Mont sacó una placa de datos de las que acababa de revisar. Como le había prometido a Alexander que lo ayudaría a encontrar un mapa, escogió específicamente este. Marquite miró el mapa del antiguo Distrito 8 en la placa de datos, usando su dedo para marcar los lugares donde había aparecido la plaga ese año. Estos pequeños puntos marcados por Marquite formaban un bloque de color escaso en los bordes y denso en el medio. Al mirar el mapa marcado, Marquite se quedó pensando. La plaga se extendió por la mitad del viejo 8 distrito ese año. Es probable que esta mitad sea el lugar donde se originó la plaga. Según los registros del PDF de entonces, los primeros lugares donde apareció la plaga fueron estos y Marquite miró el área con mayor densidad de puntos, que fue donde la plaga comenzó a propagarse. Extendió la mano y conectó los primeros lugares de la plaga, formando un círculo irregular. Miró los edificios dentro de este círculo y rápidamente encontró un objetivo sospechoso. Gremio de cadáveres. Marquite señaló la ubicación del gremio de cadáveres. El gremio de cadáveres estaba casi exactamente en el medio de las primeras ubicaciones donde apareció la plaga. Parece que hace más de 100 años, el gremio de cadáveres propagó la plaga, atrayendo el poder del jardín donde reside el ángel al universo material. Según los ángeles, ese poder fue inyectado en un antiguo artefacto. Pero antes de que ese artefacto pudiera completarse por completo, el gobernador, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, bombardeó todo el distrito viejo 8, enterrando todo lo que había debajo. Un toque de emoción se notaba en el tono de Marquite. Pero es muy probable que ese artefacto casi completo aún esté dentro del gremio de cadáveres. Mientras encontremos ese artefacto, y luego encontremos ese motor warp del nido inferior, podremos salvar todo Ashford. De hecho, no todas las ciudades colmena formarían gremios de cadáveres monopolísticos. Comentario 2 comentarios. Votar Chapter 17. Y Ave no Secrets. ¿Encontraste la información que buscabas? Alexander miró a Marquite y Mont, quienes sostenían un pergamino y una pizarra de datos. Marquite asintió, aparentemente también evaluando a Alexander. Mont, de pie junto a él, expresó la duda que compartían. ¿Dónde están las armas que querías? Sin mencionar un almacén lleno de armas, Alexander ni siquiera tenía una pistola automática consigo. Ya lo he trasladado todo, dijo Alexander con una sonrisa. El botín que obtuvo del almacén de PDF fue considerable. El sistema estelar donde se encuentra Ashford se conoce como el escudo del inframundo. Este sistema estelar existe como un escudo que protege el sistema estelar Baal, donde se encuentra el mundo natal de los ángeles sangrientos. A lo largo de los años, el escudo del inframundo ha interceptado a Eldar, renegados del caos y Waax orcos. Las PDF se habían perfeccionado hacía tiempo hasta convertirse en una fuerza de combate formidable, y su equipamiento era muy superior al de una PDF típica. Del almacén, Alexander no solo encontró 500 cañones automáticos MK tercero modelo Agripina, sino también 200 cañones automáticos M40 modelo Armagedón y cañones de asalto U-90. Había incluso 50 rifles láser M36 de modelo Katachan, equipamiento estándar para las tropas de choque de Cadia. Esto hizo que Alexander chasqueara la lengua ligeramente. Los soldados de choque de Cadia estaban entre los mejores del Astra Militarum y no eran comparables con el PDF. Para que un puesto avanzado del PDF en Ashford tuviera 50 de sus rifles láser estándar, Alexander apenas pudo reprimir una sonrisa. Mont observó la sonrisa apenas contenida de Alexander y se detuvo. Caminó rápidamente hacia el almacén de PDF, regresando momentos después con expresión de asombro. Está vacío. ¿El almacén de PDF está vacío? Mont respiró hondo, incapaz de resistirse a preguntar. ¿De verdad trasladaste un almacén entero de armas? ¿Dónde las pusiste? Entonces meneó la cabeza y murmuró para sí mismo. No importa, no preguntaré por tus asuntos. Alexander le dirigió a Mont una mirada extraña. Sintió como si este niño hubiera entendido mal algo. No tengo muchos secretos, dijo Alexander, rascándose la cabeza. La primera legión tampoco, dijo débilmente la figura alada de Sanguinius. Mont no entendió las palabras de Alexander. Le entregó la placa de datos que tenía en la mano. Este contiene el mapa del antiguo Distrito 8, como te prometí antes.
Alexander tomó el mapa de la mano de Monty y vio cada calle del viejo 8 distrito claramente indicada en él. Encontró fácilmente la ubicación del gremio de cadáveres. Según la información que le había dado el viejo tuerto, el cuaderno de Ines Calcas debería estar en el gremio de cadáveres. Los labios de Alexander se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Venir al distrito viejo 8 esta vez fue la decisión correcta. Había ganado mucho. Usó el sombrero para abrir un túnel que conducía a la parte trasera del puesto avanzado de las PDF. Esa era la zona urbana del distrito Oldgate. Anteriormente, debido a los escombros derrumbados, ni los carroñeros ni los pandilleros habían podido entrar. Las calles de esta zona urbana eran mucho más anchas que las del nido inferior, lo suficientemente anchas para que pasaran 3 o 4 vehículos uno al lado del otro. A lo largo de las calles se alzaban edificios altos y perfectamente dispuestos, que se extendían continuamente en la distancia, engullidos por la oscuridad. La ciudad entera estaba en silencio y sin luz, desprendiendo un frío inquietante. Marquite asintió levemente hacia Alexander, luego se giró y caminó con Mont hacia las calles oscuras, sus figuras desapareciendo en la distancia. Al ver sus figuras desaparecer, Alexander no pudo evitar sacudir la cabeza. Cualquiera que fuera lo que pretendían hacer, era muy poco probable que tuviera éxito. Incluso sin Alexander, los dos eventualmente encontrarían una manera de ingresar al puesto avanzado del PDF, encontrar la información que querían y obtener lo que estaban buscando. Pero en la memoria de Alejandro, Ashford nunca experimentó una invasión del caos a gran escala hasta su destrucción. Esto significaba que cualesquiera que fueran los planes de Monty Marquite, lo más probable era que fracasaran al final. Incluso si tuvieran éxito, Alejandro pensó en el futuro cercano, las flotas de los Ángeles Sangrientos, las Hermanas de Batalla, el Astra Militarum, los Necrones y el Leviatán Tiránido se involucrarían en una batalla campal masiva en el sistema estelar del inframundo. Parecía que una facción más del caos no haría mucha diferencia, y Monty Marquite, esos dos patéticos cultistas, no podrían convocar muchas legiones de Nurgle. Además, a los ojos del gran devorador, el caos era un residuo incomestible, un depredador que intentaba robarle su comida. A los ojos del caos, el gran devorador era muy parecido. Seres sin alma, bestias intentando arrebatarles su comida. Cuando ambos se conocieran, lo más probable es que pelearan. En ese momento, no era imposible para el caos defender la puerta y para los tiránidos destruir la nación. No importa, dijo Alexander negando con la cabeza. Ya no le preocupaba. Probablemente no tendría más tratos con esos dos cultistas. Alexander se recompuso y miró la gran cantidad de armas de fuego que tenía en su bolsillo de 4 dimensiones. Nombre del artículo. Cañón automático de infantería MK-3, modelo Agripina. Origen. Sector Cadía, Sistema Agripina, Agripina. Descripción. Un cañón automático de infantería común producido en Agripina, con solo miras de hierro básicas, retroceso significativo y gran peso. Comentario. El peso de un cañón automático de infantería, tranquilizador. Fecha de producción. 765 M41. Estado. PDF emitido, 90% nuevo. Valor. 2.500 créditos. Nombre del artículo. Cañón automático modelo Armagedón M40. Origen. Sistema Armagedón, Armagedón. Descripción. Un cañón automático de infantería común producido en Armagedón, ruidoso, simple y letal, que causa más daño a los orcos. Comentario. Los soldados que seguían al legendario comisario Yarrick estaban equipados con esta arma. Los orcos consideraban que esta ametralladora automática de infantería era muy potente. Fecha de producción. 865 M41. Estado. PDF emitido, 90% nuevo. Valor. 3.000 créditos. Nombre. Cañón de asalto 190. Precio. 3.000 créditos. Nombre. Pistola láser M36 con diseño de Katachan. Precio. 5.000 créditos. Alexander hizo un cálculo rápido. Aparte de las 200 ametralladoras automáticas de infantería MK-3 modelo Agripina vendidas a la banda de la GER, las armas restantes podrían venderse en el bolsillo tetradimensional por un total de 1,6 millones. Una suma enorme. Alexander no pudo evitar lamer sus labios. Si asaltaba a otros 7 u 8 puestos de avanzada de las fuerzas de defensa de Israel, podría reunir suficiente dinero para una puerta en cualquier lugar. Pero rápidamente descartó esa idea. No era que tuviera miedo.
Después de todo, con 6 millones en mano, podría comprar nuevas herramientas, usar arcilla corporal para ocultar su identidad y el sombrero superpoderoso para teletransportarse. Aún tenía la posibilidad de robar equipo de los puestos de avanzada del PDF. La razón principal fue que al actual gobernador Augustus no le importaban mucho las Fuerzas de Defensa Popular, FDP. Era difícil saber cuánto equipo de calidad les quedaba, y la relación riesgo-beneficio simplemente no valía la pena. Lo más importante es que, incluso si Augusto se relajaba por completo, si Alejandro robaba el equipo de 7 u 8 puestos avanzados de las PDF a la vez, definitivamente lo atacaría. En memoria de Alexander, ese tipo había reunido en secreto un escuadrón de soldados privados psíquicos de algún lugar. No solo un psíquico, sino un ejército privado organizado de psíquicos. El poder de combate de un grupo de psíquicos era mucho mayor que el de las fuerzas de defensa de la India. Alexander también sospechaba profundamente que el método del gobernador de acumular soldados psíquicos privados no era del todo leal. Entonces, ¿cuál es tu próximo plan? Dijo la figura alada de Sanguinius. Primero, ve al gremio de cadáveres y encuentra el cuaderno que pidió el viejo tuerto. Comentario 1. Votar Chapter 18. Mutants. En realidad, me siento un poco reacio a separarme de Leman Russ. Mon caminó por la calle, suspirando involuntariamente. Él es realmente un hereje genuino, incluso más herético que nosotros. No solo no cree en el emperador, sino que ni siquiera cree en otros dioses. ¿Cómo puede existir semejante hereje en el mundo? Uno es realmente aterrador, tanto sus acciones como su rostro son igualmente aterradores. Su boca también es exasperante. Si yo fuera un sacerdote del Adeptus Ministorum, lo quemaría en la pira en cuanto pronunciara su primera palabra. Pero él es, de hecho, una persona buena y confiable. Marquite terminó el resto de la sentencia de Mont. Más que confiable. Mont agarró el brazo de Marquite y dijo: Hermano, ¿viste sus habilidades? Con solo un anillo de oro, nos guió a través de espesas montañas de escombros. También, mediante algún método desconocido, vació todo un almacén de armas de una sola vez. Él puede ayudarnos a encontrar lo que estamos buscando. El tono de Mont era un poco urgente, pero Marquite vaciló un poco. Lo que buscamos está justo delante de nosotros. Marquite miró el edificio del gremio de cadáveres, no muy lejos. Este edificio, una rama del gremio de cadáveres, era el más alto de los alrededores, pero estaba lujosamente dividido en solo 3 pisos. En una ciudad colmena, la gente muere a cada instante. Sus almas van al trono dorado y sus cuerpos al gremio de cadáveres, entrando en un ciclo. Para ser transformado en almidón de cadáver o pasta nutritiva reciclada. Sus operaciones son extremadamente importantes para la ciudad colmena. La práctica del gremio de cadáveres de reciclar cuerpos es lo que frena la propagación de plagas y enfermedades en la ciudad, y también son ellos quienes salvan a la ciudad colmena de la hambruna. Son monopolistas del negocio pálido, ricos pero considerados desafortunados por los residentes de la ciudad colmena. Pero al menos el gremio de cadáveres del pasado siempre mantuvo su fe en el emperador. Según la información que Marquite obtuvo del datapad en el puesto avanzado del PDF, el gremio de cadáveres original debería haber estado rodeado de cráneos humanos no mutados que simbolizaran la pureza, y en el patio deberían haber estado estatuas sagradas de ángeles, sosteniendo largas lanzas, custodiando la entrada, mientras que las paredes deberían haber sido talladas con el águila imperial, sellos de pureza y oraciones de los registros de la Santa Palabra. Pero ahora, esos cráneos humanos puros estaban hechos polvo, y algunos cráneos con evidentes deformidades y mutaciones estaban tendidos horizontalmente frente a la puerta, mirando fijamente a Monty Marquite mientras se acercaban. El águila imperial, los sellos de pureza y las oraciones de los registros de la palabra sagrada en las paredes fueron desfigurados con suciedad, convirtiéndose en cadenas de runas blasfemas y extrañas. El único sobreviviente fue la estatua de Sanguinius bajo el pórtico, pero esta estatua estaba rodeada por un símbolo de 3 anillos delineados con pus. Desde la perspectiva de Marquite, parecía una mosca enorme dando vueltas alrededor de la estatua de Sanguinius, pero Marquite sabía que los 3 anillos de ese símbolo representaban el ciclo perfecto de muerte, decadencia y renacimiento. Sí, todos moriremos, y a través de la muerte somos bendecidos con la decadencia, y de la decadencia renacemos. Marquesa pensó en su corazón, cerrando los ojos, llena de piedad. Lo que buscamos está justo frente a nosotros, Mont. No, dijo Mont negando con la cabeza. Lo único que hay dentro es la llave. Todavía tenemos que encontrar la puerta.
Lo encontraremos, Mont, ten paciencia, dijo Marquite en voz baja, a punto de entrar en la entrada principal del gremio de cadáveres. Espera, le gritó Mont a Marquite. Antes de entrar, quítate la capucha, dijo Mont. Ha estado colgando de mi bocina, haciéndome sentir incómodo todo el camino. Marquite asintió con aprobación. Ya no había necesidad de preocuparse por revelar sus identidades y provocar asco y rechazo. Con eso, Marquite y Mont extendieron la mano, revelando sus rostros debajo de sus amplias capuchas, revelando los cuernos que crecían en sus cabezas. El rostro de Marquite estaba demacrado y morado, con una cabeza de cabello gris marchito, y de los mechones de cabello de su lado izquierdo, en su frente y al lado de sus mejillas, se extendían cuernos nudosos de color marrón amarillento, que parecían al mismo tiempo bestiales y demoníacos. Los cuernos de Mont eran aún más grotescos que los de Marquite. Casi no tenía pelo, y solo unos cuernos negros que le crecían grotescamente en la cara y la cabeza, rodeando su rostro casi bestial. Son mutantes, monstruos que viven en las alcantarillas del nido del fondo, variantes humanas no aceptadas por el imperio, gente impura. O bien su hélice genética humana fue dañada por radiación tóxica, o acumularon toxinas con el tiempo debido a grandes cantidades de alimentos impuros, o fueron corrompidos en formas monstruosas por el caos. La ciudad nunca los acogió, el imperio nunca los toleró, el emperador nunca los bendijo. Son objeto de odio y rechazo por parte de miles de millones de personas en el imperio. La mayoría de los mutantes solo pueden vivir el resto de sus vidas en las alcantarillas del nido inferior, encontrando algo de consuelo en las maldiciones más crueles contra el imperio. Pero también hay algunos mutantes que eligen maldecir al imperio de una manera más directa, utilizando el poder de los dioses del caos en la disformidad. Alexander se paró en el techo de una casa cercana, observando a Monty Marquite quitarse las capuchas y caminar hacia el gremio de cadáveres, recitando un encantamiento de 7 sílabas. Como era de esperar, su objetivo también era el gremio de cadáveres. Alexander se quedó un poco aturdido por un momento. Después de notar que la dirección general de Marquite y Mont era la misma que la suya, y que solo estaba el gremio de cadáveres como edificio importante en esa dirección, Alexander tuvo esta sospecha. Entonces utilizó la habilidad de movimiento instantáneo proporcionada por el sombrero superpoderoso para llegar a la entrada del gremio de cadáveres antes que Monty Marquite. Al observar la decoración blasfema y al estilo Nurgle del gremio de cadáveres, Alexander supo que había adivinado correctamente. El objetivo de Monty Marquite era el gremio de cadáveres, y algún tipo de poder de disformidad estaba claramente arraigado dentro del gremio de cadáveres. Alexander siguió sus instintos y se sentó en cuclillas directamente en el último piso de una casa cercana, esperando que Monty Marquite le despejaran el camino. No esperaba descubrir accidentalmente las verdaderas identidades de Monty Marquite. 2 mutantes. Hablando de mutantes, el imperio dividió el grado de mutación en 4 niveles. Un cráneo grande, una ligera anomalía en la altura, la ausencia de extremidades, un carácter anormalmente hablador y un color de pelo extraño se consideraron mutaciones menores. Cada uno de estos era 1 punto. Las extremidades adicionales, la anomalía grave de altura, las escamas, plumas o pelo de animal en el cuerpo, la falta de respeto hacia los superiores y el cuerpo brillante se consideraron mutaciones moderadas. Cada uno de estos fueron 3 puntos. Un cuerpo tóxico, de 1 a 3 apéndices, una ubicación anormal de los ojos o un número no estándar de ojos y características bestiales se consideraron mutaciones graves. Cada uno de estos fueron 10 puntos. Se consideraron mutaciones extremas más de 3 apéndices, que causaban anomalías localizadas en la disformidad, más de un cráneo, poseían extremidades agresivas y cuestionaban la necesidad de inspección. Cada uno de estos era de 50 puntos. Monty Marquite tenían 4 mutaciones. Escamas, plumas o pelaje animal en el cuerpo, un cuerpo tóxico, rasgos bestiales y extremidades agresivas, una moderada, 2 severas y una extrema, para un puntaje total de 73 puntos. Entre 1 y 9 puntos se consideraba normal, 10 puntos o más significaban que tenías que sentarte en la misma mesa que un ogrete, y 50 puntos o más generalmente resultaban en incineración inmediata. Las mutaciones de Monty Marquite fueron consideradas de nivel medio entre los mutantes que el imperio debe purgar. Y. Alejandro no pudo evitar mirar de reojo la figura de Sanguinius. Sanguinius. Interrogación de cierre. Comentario 1. Comentario. Votar Chapter 19. Short. Alejandro examinó atentamente la figura borrosa que se hacía llamar Sanguinius.
Era una figura con alas de paloma, de al menos 4 metros de altura, brillante e irradiando energía warp. Graves anomalías en la altura, escamas, plumas o pelo de animal que crecen en la superficie del cuerpo brillante, 2 apéndices adicionales, características bestiales, que causan anomalías localizadas de warp. Al notar la mirada de Alejandro, la figura alada de Sanguinus no pudo evitar reír. ¿Estás usando ese estándar para examinarme? Ah, y la necesidad de cuestionar el grado de mutación, 3 mutaciones moderadas, 2 mutaciones severas y 2 mutaciones extremas. Puntuación total. 129 puntos. Purificadores, vengan pronto. Hay un mutante blasfemo y vergonzoso aquí. Alexander murmuró en su corazón. ¿Quieres usar ese estandarte para examinar al que está en el trono? La figura alada de Sanguinus no pudo evitar sacudir la cabeza y decir. Según este estándar del Administratum, tanto mi padre como yo seríamos considerados mutantes extremos, con una puntuación de al menos 50 puntos. Oh, me temo que, además de unas pocas minorías como Guilliman, no muchos de mis hermanos primarcas escaparían. Al escuchar el chiste de Sanguinus, Alejandro sonrió y asintió en señal de acuerdo. Según los estándares del Administratum, el emperador y muchos primarcas tendrían que apoyarse en la pared más cercana, ponerse las manos a la espalda y gritar a viva voz. Soy un mutante vergonzoso. Mientras esperaban a que los purificadores realizaran una incineración eficaz. 2. Al escuchar las palabras de Alexander, la figura alada de Sanguinus no pudo evitar soltar una suave risa. Si le dijera eso a un inquisidor o a un sacerdote del culto imperial, ¿qué crees que pasaría? Entonces me temo que me enfrentaría a una inmolación de fósforo blanco, dijo Alexander encogiéndose de hombros. Miró hacia el gremio de cadáveres. Después de que Monty y Marquite entraron al gremio, un leve olor a corrupción pareció elevarse desde adentro, con un aspecto escalofriante y aterrador. ¿Quieres entrar? Preguntó Sanguinus, agitando suavemente sus alas. Alexander meneó la cabeza y metió la mano en el bolsillo tetradimensional de su vientre. Monty y Marquite caminaron por el pasillo del gremio de cadáveres. El lúgubre corredor estaba cubierto de musgo espeso y hongos en descomposición, con hongos que crecían de las grietas y se retorcían como trozos de carne. Y entre el musgo yacían cadáveres en descomposición pero no derrotados, con los ojos pálidos bien abiertos y la mirada siguiendo los pasos de los 2 hombres. Monty y Marquite cantaron un encantamiento de 7 sílabas. Su aura y el encantamiento hicieron que los cadáveres creyeran que eran compañeros. Si cualquier otra persona hubiera entrado en ese corredor, probablemente habría quedado instantáneamente hecha pedazos, muriendo como nutrientes para el musgo y los hongos. Hermano, adelante está la oficina del director de la sucursal del gremio de cadáveres. Mont se detuvo ante una puerta pesada y ricamente decorada. La puerta estaba tallada con capas de dibujos de calaveras, que simbolizan la pureza humana. Pero entre esos cráneos crecían capas de hongos podridos, retorciéndose y coloridos, como si insinuaran la corrupción de la pureza. Marquite asintió levemente y empujó la puerta. Detrás de la puerta había una oficina espaciosa. Las paredes estaban cubiertas de diversas tallas ornamentadas que representaban el pálido negocio de recuperación de cadáveres del gremio de cadáveres. Una de las paredes había sido modificada para alojar una caja fuerte de ceramita del tamaño de un hombre, que parecía contener también un campo de éxtasis de baja potencia. Marquite supuso que el antiguo artefacto que buscaban podría estar en la caja fuerte. Pero rápidamente se retractó de esa suposición. Porque debajo de la ventana sucia había un gran escritorio, y una mujer con un vestido pálido y confidencial yacía en una cómoda silla de oficina, con los ojos fuertemente cerrados. Llevaba una túnica larga tan pálida como la muerte misma, un corsé tallado con símbolos esqueléticos y su rostro estaba cubierto por un velo blanco que colgaba de una corona dorada. Pero incluso a través del velo, Marquite podía ver su tez enfermiza. Pálida y sin sangre, cubierta de diversas manchas y pústulas, con una saliva repugnante goteando de las comisuras de la boca y venas secas y azuladas, aparentemente desprovistas de sangre, cubriendo su rostro como vides marchitas. Parecía estar afligida por 100 enfermedades. Y en su mano sostenía una daga triangular oxidada, retorcida y en descomposición. Tejido de carne y sangre viva, podrido y retorciéndose, sobresalía de la hoja de metal desmoronada y en descomposición. Esa era un arma infundida con plaga, que llevaba el poder de la corrupción, forjada en ese exuberante jardín donde solo existían la decadencia y el renacimiento. Esto era lo que Monty y Marquite buscaban esta vez.
Marquite caminó con cuidado hacia el lado de la mujer pálida con los ojos cerrados y extendió su mano hacia la espada triangular que ella tenía en la mano. Plaf. La hoja triangular cortó el aire, trayendo consigo un hedor pútrido. Marquite retrocedió rápidamente, evitando por poco ser cortada por la hoja podrida. No. Un sonido agudo y penetrante salió de sus cuerdas vocales en descomposición. La mujer pálida movió su cuerpo rígido, levantándose lentamente de la silla y abrió sus ojos fuertemente cerrados. Sus ojos eran como los de un difunto, pálidos y apagados, pero uno podía sentir vagamente la locura que surgía en su interior. Marquite cantó rápidamente la runa de 7 sílabas. No. Marquite solo se encontró con un rugido lleno de frenesí. Al lado de Marquite se escuchó la alegre voz de Ángel. La voz le dijo que el ritual había fracasado años atrás debido al bombardeo del gobernador. La energía warp fuera de control y rugiente no solo había infundido la espada triangular, sino que también se había desbordado parcialmente en su cuerpo, hundiéndola por completo en la locura y la pérdida de control. Marquite esquivó rápidamente la espada triangular que blandía la mujer pálida. La carne retorciéndose en la espada le hizo percibir el peligro. Uf. Marquite vomitó un líquido digestivo pútrido, salpicándolo sobre la mujer pálida. Su vestido se corroyó instantáneamente con agujeros, y un humo blanco se elevó de su carne, revelando huesos completamente blancos entre la carne en descomposición. Sin embargo, los movimientos de la mujer no se vieron afectados y se volvieron aún más frenéticos. Marquite sintió una terrible malevolencia proveniente de la espada en su mano. Mont se cortó la muñeca y sangre tóxica y corrosiva salpicó a la mujer pálida. Sin embargo, la mujer pálida esquivó y saltó, empujando la espada triangular en su mano hacia la garganta de Mont. Su velocidad de reacción incomparable iba más allá de lo natural. Mont solo vio la hoja podrida transformarse en una afilada picadura de insecto en el aire, disparándose hacia su garganta. Chisporrotear. Un rayo de luz abrasador atravesó la ventana de la oficina, derritiendo el vidrio y golpeando una de las piernas de la mujer pálida. Una breve y pequeña explosión estalló en el punto de impacto de la luz, y las llamas abrasadoras derritieron instantáneamente la mitad de la pierna de la mujer. ¿Un rifle láser? Exclamó Marquite. Mont reaccionó aún más rápido. Esquivó la espada que apuntaba a su garganta y, sorprendido, miró por la ventana y gritó: «Le Man Rouge». Pero antes de que su alegría fuera completa, varios láseres más se dispararon desde la distancia, aterrizando en diferentes partes del gremio de cadáveres. Uno de ellos rozó la mejilla de Mont, provocando una pequeña explosión detrás de él. Mont parecía completamente desconcertado. ¿Por qué carajos me disparas a mí también? Comentario 1. Votar Chapter 20. Honor, Pride, Embrotero. Mont miraba fijamente por la ventana. En la azotea, justo enfrente del gremio de cadáveres, brillaban más de una docena de luces deslumbrantes. Se escucharon explosiones penetrantes y rayos de luz concentrados se dispararon indiscriminadamente hacia el gremio de cadáveres, creando explosiones a pequeña escala al impactar. Los rifles láser son un equipo imperial común, normalmente un equipamiento estándar en el Astra Militarum. Pero lo común es relativo. Un soldado del Astra Militarum en un planeta como Ashford es una persona de gran prestigio. Para que aparecieran rifles láser en un distrito colmena abandonado como el Distrito Viejo 8, solo podría significar, es Le Man Rouge. Mont se apresuró a esconderse en un punto ciego donde los rifles láser no pudieran llegar temporalmente, gritando fuerte. ¿Por qué ese cabrón también nos dispara? ¿Está loco? Marquite miró rápidamente por la ventana y vio una figura borrosa en un tejado distante. Él no está aquí para ayudarnos. Marquite rápidamente tomó una decisión. Si no me equivoco, lo que busca también está dentro del gremio de cadáveres. Cualquiera que vea el estado actual del gremio de cadáveres se dará cuenta de que algo anda mal. Y lo que está buscando podría ser difícil de dañar o... Marquite echó un vistazo a la caja fuerte de cerámica de altura adecuada para una persona, empotrada en la pared. Ese tipo planea reducir a cenizas el gremio de cadáveres con rifles láser y luego rescatar esa caja fuerte de las ruinas. El ojo de Mont se crispó levemente. Exactamente. Probablemente ni siquiera sepa que estamos dentro. Marquite asintió. O lo sabe, pero no le importa. Marquite no expresó ese pensamiento. En ese momento, la mujer pálida, cuya pierna inferior había sido quemada, se puso de pie tambaleándose. De pie sobre una pierna, se abalanzó sobre Mont, agarrando la hoja triangular.
El ataque de la hoja triangular fue tan rápido, parecía como si la espada estuviera controlada no por el pensamiento o la razón, sino por el puro deseo destructivo. Mont levantó su daga de color rojo óxido y apenas logró parar el golpe de la mujer pálida. La sangre de su muñeca cortada goteaba al suelo, formando un charco. Contamina mi sangre, deja que las moscas bailen, picazón insoportable, alimentando gusanos con sangre. Señor de toda podredumbre, concibe esta comida de sangre. Duros y bajos encantamientos salieron de la boca de Mont. El charco de sangre en el suelo se agitó, burbujeando con una pequeña espuma, y de él emergieron moscas de sangre de color rojo oscuro, que se arremolinaban para atacar el rostro pálido de la mujer. ¡Ah! La mujer pálida dejó escapar un agudo gemido mientras las moscas de sangre le royeron la cara. Mont se apoyó contra la pared, respirando con dificultad. La pared temblaba levemente y afuera de la ventana, rayos de luz concentrados parpadeaban como estrellas que Mont nunca había visto. Cada 1 o 2 segundos, más de una docena de rayos enfocados impactarían al gremio de cadáveres. Estos láseres de alta temperatura provocaron repetidas pequeñas explosiones que encendieron los materiales de madera sintética del edificio y otros objetos inflamables. El edificio, que no había recibido mantenimiento durante un siglo y estaba corroído por diversos hongos y musgo, ya era frágil. Bajo este continuo bombardeo láser, ahora estaba al borde del colapso. Estás enfermo. Estamos dentro. Rugió Mont desde la ventana. Sin embargo, su única respuesta fueron varios rayos láser disparados desde la ventana, incinerando el lujoso escritorio de la oficina perteneciente al director de la sucursal del gremio de cadáveres. Maldita sea, maldijo Mont. Quítate del camino. Gritó Marquite a Mont. Silbido. La hoja triangular rozó el hombro de Mont, casi atravesándolo. Mont miró a la mujer pálida, todavía conmocionado. Las moscas de sangre que habían estado royendo la carne de la mujer parecían haber contraído alguna enfermedad, cayendo de su rostro como gotas de lluvia y endureciéndose en el suelo. El rostro de la mujer, roído por las moscas de la sangre, era aún más horrible, su piel casi había desaparecido, revelando carne en descomposición y supurando. Sal por la ventana. Marquite escupió un bocado de líquido digestivo en descomposición sobre la mujer. Con un sonido corrosivo y chisporroteante, Marquite saltó por la ventana sin mirar atrás. Mont lo siguió rápidamente, saltando también por la ventana. En la azotea, en diagonal frente al gremio de cadáveres, Alexander, que llevaba un sombrero de superpoderes, tenía 12 pistolas láser flotando a su alrededor, controladas por su psicoquinesis. Observó desde una ventana rota del tercer piso del gremio de cadáveres cómo 2 mutantes con cuernos retorcidos saltaban y caían al suelo al azar. Una mujer con un vestido pálido, con el rostro roído, sin media pierna y empuñando una espada triangular, también los persiguió desde la ventana. Ella aterrizó pesadamente, dejando escapar un rugido bestial. El olor de la corrupción es fuerte. La figura alada de Sanguinus dijo. El poder de la disformidad ha destrozado su cerebro y su alma. Ahora es una bestia que actúa de acuerdo a la naturaleza caótica de la disformidad. ¿Ves? Mi precaución era acertada, ¿no? Alexander sonrió. Llevaba armas con potencia de fuego total, capaces de quemar directamente el gremio de cadáveres hasta reducirlo a ruinas, pero insistió en ponerse en peligro. Alejandro no era tan tonto. En aquel entonces, Horus tuvo que entrar personalmente en la nave abandonada en la luna de Gavine para matar al gobernador traidor, lo que llevó a su corrupción por parte del caos. A pesar de que 3 titanes del Adeptus Mechanicus estaban detrás de Horus, listos para destruir la nave abandonada con fuego y balas de cañón en cualquier momento. Esto es cuestión de honor, Horus no se rendirá. La figura alada de Sanguinus suspiró. Tamba, el gobernador de Gavine, fue una vez parte de la expedición, seleccionado personalmente por Horus como gobernador. Pero traicionó al imperio, traicionó la confianza de Horus, y por lo tanto Horus tuvo que castigar al traidor con su propia espada. Al escuchar las palabras de la figura alada de Sanguinus, Alejandro negó con la cabeza. Honor, orgullo, hermandad. Alexander dijo, mientras ajustaba psicoquinéticamente las bocas de los rifles láser. Muchas cosas en la galaxia salen mal por culpa de estas 3 palabras, mientras sus palabras caían, rayos láser abrasadores silbaban. Mont se puso de pie de un salto, mirando a la mujer pálida detrás de él, que estaba tan loca como una bestia. Ella sostenía la espada triangular, sonriendo maniáticamente a Mont y Marquite. Mont sintió una sensación de asfixia. Aferrado a su daga, ya estaba considerando si usar ese hechizo más poderoso y peligroso, chisporrotear.
Se escucharon explosiones y 12 rayos abrasadores silbaron junto al rostro de Mont, golpeando a la mujer pálida. Pequeñas explosiones estallaron en el cuerpo de la mujer, arrancándole extremidades, torso y la mitad de la cabeza. La mujer pálida dejó escapar un gemido, cayendo pesadamente al suelo y un rugido ronco escapó de su garganta. Unos segundos después, otros 12 rayos cayeron, golpeando a la mujer pálida. Esto se repitió varias veces hasta que la mujer pálida quedó completamente reducida a cenizas, y entonces los rayos se detuvieron. Mont, todavía conmocionado, miró hacia atrás. Vio una figura que llevaba un sombrero cómico aparecer a 2 o 3 metros de la entrada principal del gremio de cadáveres. Alexander sonrió brillantemente, saludando a Monty Marquite. Oye. Pero si son Monty Marquite. Qué casualidad, ustedes dos también están aquí. Comentario cero comentarios. Votar.